Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Gente Ve Opiniones. Como ustedes saben, aquí hablamos lo que a la ciudadanía le interesa y sobre todo desde sus protagonistas. Hoy hemos invitado para que nos explique, nos cuente y nos dé sus valoraciones sobre cómo ha sido el caso CEL Enel, y para ello tenemos al arquitecto David López Villafuerte. Él es presidente de la Central Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, y le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, y usted sabe que nos puede sintonizar en el cable Claro, canal 75 y canal 29, en el cable Tigo, en el canal 29, y a través también de la internet en www.gentv.tv, y por supuesto en nuestras redes sociales estamos como Canal GenTV. Para dar inicio y poner en perspectiva lo que vamos a conversar a continuación, vamos a dar paso a la siguiente nota. Misión cumplida. Tras un litigio de 8 años entre la empresa Enel Green Power y el Estado salvadoreño, este llegó a su fin. Enel vendió sus acciones por un monto de $287 millones. El litigio con Enel, que se prolongó durante 8 años, constituyó un proceso altamente oneroso y plagado de incertidumbre para el Estado salvadoreño, puesto que, entre otras cosas, se tuvo que enfrentar sendas demandas, tanto en la Cámara Internacional de Comercio, con sede en París, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, con sede en Washington. La GEO vendió títulos en la Bolsa de Valores, comprometiendo flujos futuros para pagar mes a mes a sus inversionistas el capital invertido, más una tasa del 5.8% de interés anual. La titularización obtuvo doble calificación AAA, una medida que se aplica a las empresas o instituciones con mejor capacidad de pago. Y doy fe de la manera transparente que se realizó la compra. AFP poniendo recursos para el desarrollo del país en un ejercicio libre y en tiempo récord. Y más que todo se han beneficiado los trabajadores del fondo de pensiones, doble beneficio. Fondeo barato y beneficio a los trabajadores. Ha sido una discrepancia en la interpretación de un contrato y por lo tanto prácticamente existía un mecanismo de arreglo y nosotros acudimos a este mecanismo de arreglo. El presidente de Enel Green Power para España y Latinoamérica sostiene que la empresa subsidiaria Inversiones Energéticas, conocida por sus siglas como la INE, puede desarrollar este recurso emisor de energía limpia, que constituye el 23% de la matriz energética en El Salvador, al tiempo que destacó el nivel de diálogo alcanzado durante la actual administración del Ejecutivo. Siempre una situación es complicada al principio, pero tengo que decir que independientemente de la obvia juego de las partes, en el presidente López y en el mismo presidente Sánchez Serén primero, hemos encontrado la disponibilidad del diálogo y por lo tanto entre las distintas soluciones hemos encontrado estas soluciones, es decir, vender y salir al país. El contrato entre el Estado salvadoreño y la empresa italiana fue suscrito durante la administración del expresidente Francisco Flores, en el que se estableció que Enel podría controlar la GEO aumentando sus acciones de forma paulatina, dejando en manos de un privado la generación energética geotérmica del país. En pocas palabras, se vendió de manera encubierta un bien del Estado, algo que la Constitución de la República prohíbe y por lo que están siendo procesados penalmente 7 exfuncionarios, entre ellos los instigadores. Bueno, definitivamente este caso, pues obviamente ha acaparado la atención, no solamente de los medios de comunicación, sino de la población, por considerar la empresa en cuestión, pues de patrimonio nacional. Entonces, quisiéramos, presidente, que nos explicara cómo valora este acuerdo histórico después que el pasado 7 de diciembre se logra la firma de dicho acuerdo con la empresa italiana Enel Green Power. Bueno, lo veo positivo. Primero, creo que con el apoyo del señor presidente de la República en el caso de CEL Enel,
para ponernos al frente con un equipo multidisciplinario para poder negociar este acuerdo, en el cual primeramente nosotros queríamos que se quedaran con el 36.2%, por supuesto, y que dejarnos administrar. Como ellos no querían realmente ser minoritario y querían administrar, nosotros vimos que no llegamos a ningún acuerdo, entonces pasamos a la etapa 2, que fue la compra de las acciones. En esa etapa 2, obviamente tuvo que pasar largo tiempo. Si nos pudiera contar un poco, bueno, de manera breve, obviamente, estos 8 años de litigio, incluso pues salieron personas que fueron el expresidente de la CEL y otros funcionarios públicos como señalados en dentro de todo este litigio. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los pasos que se tuvieron que dar? Bueno, desde que Enel planteó la demanda en el ambiente de París, en la Cámara Internacional de Comercio, en el ICC, se planteó sobre la necesidad o la potestad de ellos tener primera opción de invertir, que es el famoso artículo 6. Ahí empieza la historia, pero no se tocó la parte técnica, donde hay unas debilidades muy profundas que había que también sondear, pero que eso nos sirvió también para poder negociar, ¿no? Este acuerdo, esta historia del acuerdo, primeramente pasaron casi más de 8 años donde no tenían ellos un contraparte directa de comunicación, y se miraba como complicado el asunto. Creo que porque mucha gente opinando, muchas personas opinando, y nosotros, como veníamos orgánicos de la GEO, mirábamos el problema complicado, pero en una forma dialogando y consensando y platicando se podía llegar a un acuerdo eminentemente técnico financiero. Esa fue la apertura que dimos el 12 de julio, que convocamos en la Ciudad de México a Nicolás Melchiotti, que era representante de Centroamérica y México. Él era el gerente, ¿no? Del área. El que estaba coordinando la parte más que todo de Centroamérica, era el responsable en El Salvador, estrictamente. Entonces, ahí ese puente que hicimos, donde planteamos montar una mesa con un mantel limpio, le dije yo, en una forma figurativa, y llegamos a buen entendimiento de ese día. De ahí fueron repetidas reuniones cada 2 semanas, cada mes, depende cómo es el avance y el tema cómo estamos tocando el tema de negociación. Al final, como toda negociación, hay altibajos y también acercamientos y distanciamientos en muchos momentos, pero al final comprendimos, como he dicho en otros medios, que ambos buscábamos la administración. Ellos no pueden estar colocando dinero en una empresa o teniendo un contrato o siendo socios sin administrar. Eso no va en su política. Ambos comprendimos que nunca teníamos poder de acuerdo en quedarse ellos con el 36.2 y volver a hacer un acuerdo de accionistas que se pudiera vaciar en un pacto social de una escritura. Y pasamos a la etapa 2, que era la compra de las acciones, lo cual se planteó hacer un modelo o tomar un modelo ya existente, que fue una evaluación que hizo en el 2012, y ahí se le dieron los elementos, se pusieron los análisis respectivos y se empezó una negociación del valor de la acción. A ver, arquitecto, usted cuando llega a la presidencia de la CEL, el profesor Salvador Sánchez Serén le dice, mire, está este litigio, están alternativas, se supone que en el conflicto era lo que usted ya ha planteado, que era el 36.2% que se le quedaría a esta empresa, esta empresa italiana, y que se la administraba. Esa era salida número 1. Salida número 1, que ellos se quedaran con el 36.2 que tenían como acciones y nosotros administrábamos. La segunda era la compra de las acciones, comprar las acciones a la empresa.
¿Y había una tercera? La tercera que no queríamos, que era la expropiación, que es nos permite la ley, hicimos todo el análisis, pero realmente la mirábamos bien distante y era la última salida. Bueno, gracias a Dios que no llegamos a ese nivel, porque manda un mensaje un poco negativo, pero con tal de rescatar el recurso geotérmico podemos llegar a esa medida. A ver, para la ciudadanía, CEL, la Comisión Ejecutiva del Río Lempa, CEL se crea en 1945, ¿verdad? Y es, digamos, la empresa que genera de energía eléctrica al país y hace una venta y compra. ¿Eso es así? ¿O solo la venta? Solo generamos al inicio de cuando se fundó la hidroeléctrica CEL, bueno, era hidroeléctrica, solo era energía con base de generación de energía a base de recursos hidroeléctricos. Luego ya en la final de los 1950, mediados, se empieza la exploración geotérmica en el país, en Aguachapán, con apoyo de las Naciones Unidas. Se hacen investigaciones, se empiezan a capacitar ya personal salvadoreño. Se hicieron varias perforaciones y culmina en 1975 con la primera planta de generación en Aguachapán. Luego sigue la segunda, creo que en 78-79, y la tercera que también inicia las operaciones en el 1981, en Aguachapán. Luego se hacen exploraciones en Berlín y ahí continúa una boca pozo que le llamamos, que generaban 5 megawatts cada una, eran 10 megawatts, y luego se quedaban explorando para ya una primer desarrollo a finales del 90. Siempre se crea alrededor de este tipo de empresas y sobre todo cuando surgen litigios, se crean mitos. Uno de los mitos que hemos escuchado, usted nos dirá si es mito o es realidad, es que la GEO era ineficiente, que operaba con pérdidas, que ahí no había ganancias, que era algo pues no adecuado y que se volvió eficiente solamente cuando vino esta empresa Enel, que entonces ya se volvió una empresa rentable con estas inversiones, con su experiencia, con su tecnología. ¿Qué tan de cierto había en esto? Eso es mentira. Nosotros veníamos generando energía, como bien he dicho, es desde 1975. Se incrementa ya 3 unidades en 1981. En el 92 se incrementa 10 megawatts con la boca pozo mientras se explora el campo allá en Berlín. Cuando ya se explora, en el 1999 se inauguran 2 unidades ya condensación, que le llamamos, generando 27 o 28.5 megawatts cada una, y luego hacemos la binaria, o sea, el ingreso por generación siempre se ha mantenido. El único incremento que hizo Enel fue en el 2007, que entró en operación 44 megawatts de ellos, que nosotros dominamos el mercado con 160 megawatts de geotermia y ellos incrementan a 44, llegando a 204. El ingreso siempre se ha mantenido. La forma como administrar ese ingreso, cómo lo aprovecharon para nuevos proyectos. El caso de CEL en ese momento, en el 2002, necesitaba CEL dinero para seguir pagando algún subsidio, otra cosa, necesidades internas de CEL, y se aprovecharon de ese ingreso y vaciaron la caja de la GEO. O sea que la GEO de alguna manera era descapitalizada por el gobierno central. Correcto. Era como la gran caja. Sí, recuerden que ellos creo que venían de 1994, creo yo, que perdieron el litigio con Nejapa y había que pagar, creo que más de 700 millones de dólares, en el cual eso tenía que ir a 60, que había que empezar a abonarles. Entonces eso también requería la CEL conseguir efectivo y lo hacía a través de la caja de la GEO.
Quiere decir que cuando la Enel se integra como socio ya el gobierno ya no pudo acceder libremente a esos fondos, porque pues sí, ya había también un socio que tenía que ver con el dinero que ahí había. Otro mito que se habla alrededor de esta empresa es que la GEO incrementó en un 50% su capacidad de generación de energía, que era pues a través de la inversión que hacía y la experiencia y la tecnología que tenía en él. ¿Y qué tan cierto es que este incremento en un 50% se dio? No, como les repito, nosotros ya generamos 160 megawatts. Y ellos solo aportaron el 40-44 megawatts. Entonces no es eso, ¿cierto? O sea, nosotros ya teníamos una solidez en cuestión de generación, una solidez en ingresos que dependía del mercado donde se vende el producto, y ahí teníamos los ingresos garantizados. Recuérdese que la hidro y la geotermia son energía base en el país, que son las primeras generadoras que entran para suplir las necesidades del país de energía. Entonces ya estaba garantizado ese ingreso. La geotermia viene de los suelos, ¿no? De la energía de suelo, y la hidroeléctrica viene de los ríos a través de un embalse que se hace, una presa que ahí se acumula energía y se produce el giro de las turbinas hidroeléctricas. El mismo método también es parecido a la geotermia, que mandamos vapor geotérmico a presión y lo sacamos del subsuelo, lo llevamos a la turbina y hacen girar la turbina por medio del producto que es el vapor. O sea que al final son realmente, porque es patrimonio nacional, porque son recursos de la madre naturaleza finalmente, ¿no? En forma administrada y sacándole el mayor producto de los dos recursos. La mayor parte de estos 204 megavatios que produce la GEO se debe a las inversiones y obras aportadas por Enel Green Power. No, mire, realmente ese es un mito que han dicho siempre. Nosotros desde 1992 ya habíamos encontrado recursos en Berlín. Generábamos 10 megawatts con 2 unidades a bocapozo, le llaman. Esto generaba 5 megawatts cada una, 10 megawatts. Luego ya se tenía el recurso explorado, ya sabía que ahí había un reservorio, sabíamos el tamaño del reservorio y algunas cosas que estamos todavía explorando. Por eso se hizo en los depósitos productores y ahí se generó las 2 turbinas de 28.5 megawatts. Ya teníamos ahí, ya teníamos listo las instalaciones. Ya estamos listos para seguir la exploración y la explotación del campo, que solo necesitamos un socio en realidad financiero. Los técnicos de la GEO sabíamos que solo necesitamos aportación financiera, porque es bastante el recurso financiero que hay que meterle en la exploración y en la explotación. Lo podía hacer la GEO, pero como el retorno, como dura 5 o 6 años toda la investigación, a veces 7 o 8, ya el retorno de ese dinero hay que sostenerlo por largo plazo. Entonces nos quedamos sin recursos, necesitamos inyectarnos otra vez un fondeo adecuado. Eso es lo que ha pasado. O sea, nosotros ya hacíamos geotermia. O sea que tampoco es cierto que entonces la GEO sea rentable solo porque vino en el Green Power, sino que ya de por sí generaba, ¿no? Bueno, el mayor ejemplo es cuántos italianos estuvieron ayudando a nosotros a la exploración o buscar recursos. Habían como 3 o 4 italianos, pero más que todo administrando la parte financiera. Y alguno técnico que llegaba, que posiblemente no era orgánico de Enel, que lo contrataban para que viniera a El Salvador, porque muchos no querían venir. Bueno, yo estuve platicando en Pisa, Italia, con los técnicos de Enel y ellos tenían, les gustaba el arraigo de su hogar y estando allá, entonces era como desprenderse de la rutina, de su confort. Entonces costaba que ellos vinieran aquí a El Salvador. Los que vinieron fueron pocos, que solamente era a nivel de monitoreo y de gestión,
pero todos los técnicos fueron los que montamos, administramos y ayudamos en él a montar esa máquina. Ellos decidieron qué máquina iba a hacer y todo eso, solamente nosotros pusimos la experiencia y la mano de obra de nosotros. Siempre que viene una empresa puede tener buenas prácticas tecnológicas para, pues, no solamente hacer más eficiente, en este caso, el subsuelo del país, sino también para afectar lo menos posible el medio ambiente y no tener, como le llaman, daños colaterales. ¿Qué tan buenas prácticas implementó en él cuando estuvo, pues, trabajando con? El problema que yo pude percibir, bueno, nosotros hacíamos obras, hacíamos proyectos, era que a las empresas dan un presupuesto o dan una oferta donde contienen todos esos aspectos y uno puede negociar con ellos, por eso hay varias ofertas donde se da a nivel de mercado cuánto puede valer un proyecto o una ejecución. Y ellos todavía llegaban a negociar y exprimían, o sea, le iban quitando ese músculo a la empresa como para que ellas tuvieran el soporte para proteger el medio ambiente. Hay una empresa que sufrió mucho porque le disminuyeron creo que más de $1 millón en su contrato y eso le faltó para hacer medidas de mitigación, los cuales fueron resueltas posteriormente bajo un inventario que nosotros levantamos y le exigimos en él que se tenía que cumplir. La inversión de Enel, como cualquiera, ha tenido también riesgo, pero ¿qué es lo que realmente hizo que pudiera producir en la región y en El Salvador esta energía? Bueno, la etapa del proceso geotérmico lleva muchas etapas. Una de ellas es una exploración superficial que llegarán como 50 o más kilómetros cuadrados y se hace un estudio de MT, le llaman magnotelúrico, y ahí se mapea toda la zona y se reduce a buscar el reservorio, que es lo que andamos buscando. Y ya cuando se identifica una zona más pequeña, se llega como a 5 o 10 kilómetros cuadrados, donde ya sabemos más o menos dónde está el reservorio donde queremos explorar. Es como, se explicaba que era como una olla de presión, y ahí solo se pincha, o sea, hace un hoyito en una olla de presión y sale el vapor a la superficie. Entonces, esa es la etapa donde ya habíamos llegado en la parte de Berlín, donde ya teníamos identificado el reservorio. Entonces, ya ahí habíamos perforado pozos productores y ya sabíamos cuánto podíamos esperar de producción. En ese escenario, ahí entra Enel a tomarse la otra parte que faltaba explotar, y eso, como se dice, no es una inversión a riesgo. La geotermia inicia desde que le da realmente, o el gobierno puede abandonar la parte de exploración y la deja ya definida un área mucho menor, de 5 o 10 kilómetros cuadrados, y allí posiblemente puede llegar un inversionista a hacer las perforaciones a su riesgo y confirmar el recurso que ya prácticamente está orientado a un tamaño, y allí ya hacer las valoraciones comerciales. Pero aquí ya estaba el recurso identificado, y eso ya le ahorra muchos millones de dólares al quien llega a apoyar. Por eso nosotros realmente necesitamos solo un socio financiero, porque ya teníamos el recurso identificado, lo necesitamos quien nos da la plata para poder sacarle ese producto. Arquitecto, ha habido diversas reacciones que ha generado este caso, sobre todo en los sectores empresariales. Editoriales como los del Diario de Hoy cuestionan la capacidad del gobierno para explorar los recursos. Por ejemplo, leíamos un editorial que titulaba "La CEL no pasará de ser la vaca donde se nutren militantes, desde el cuñado hasta otro ejército de mantenidos". ¿Qué opinión le merece? Y también Beltrán Galindo decía que la solución al conflicto es una investida al inversionista extranjero. Primero quiero que nos coloque en la perspectiva este tipo de críticas que son así como duras, ¿no? Mira, hay muchas personas que han quedado, como dice, en el oscurantismo. La geo
ha estado generando con técnicos salvadoreños, personal salvadoreño. Hemos tenido los ingresos desde hace mucho tiempo, desde 1975, y sigue. O sea, lo que necesitamos es la parte financiera, como les dije yo, para poder seguir explorando. Pero ese es un mito. O sea, nosotros hemos seguido continuando las operaciones. Se detuvieron por el famoso artículo 6 de ese contrato, de ese acuerdo de accionistas, que hasta que se destramparon en una forma tal vez administrativa para poder seguir operando, pero las inversiones seguían. Los proyectos, bueno, Chinameca San Vicente se siguió explorando, se siguió perforando pozos exploratorios para confirmar recursos, lo cual ya se hizo, y en diciembre de 2013 nos dio la autorización del Ministerio de Medio Ambiente. Y ahí ya seguimos, o sea, que no se ha parado. Sigue siendo exitoso la geotermia. Y realmente quien ha sostenido toda la inversión, ha sostenido la producción, ha sido siempre la Geo con personal salvadoreño. Ningún italiano, el único italiano que estaba en estos 7 años ha estado en la junta directiva, que después se quedó con un salvadoreño representación, y nada más. O sea, toda la operación, la explotación, el mantenimiento de los pozos que se hace con las máquinas de perforadora, ha sido hecho por los personal salvadoreño. Entonces, somos capaces. Sí, a veces en los medios da hasta tristeza, ¿no? Que como que nos subvaloramos, nos minimizamos con todo el potencial que tiene esta población y estos técnicos. Y en el caso del costo que significó para el Estado este proceso, este arreglo, digamos, ya de negociación. Bueno, al inicio solo me han comentado que creo que fueron arriba de 12 millones, algo así, entre los dos bufetes de abogados, entre Enel y INE Selva. Seguir con ese proceso involucraba seguir invirtiendo en bufetes de abogados también, y había que pagarles porque están ya a un nivel, digamos, del CIADI internacional en Washington. Un buen bufete es caro. Entonces seguir con eso era como seguir gastando en defendiendo nuestro patrimonio, lo cual era nuestro, y en esa parte nos ahorramos muchos millones. Pero finalmente el Estado pagó al Enel 280 arriba millones de dólares, que fue, como les repito, fue una valoración de un proceso de valor de la acción que fue consensado y evaluado, y se le pusieron los indicadores adecuados y llegó a esa cantidad el valor de la acción. Muchos esperaban que fuera mucho más que eso, que se les pagara mucho más que eso, pero ese es lo justo, lo que fue equilibrado. Creo que se puede decir que está como blindado el dato ese, y puede pasar por manos de los financieros evaluaciones un poco honestas, sin una evaluación con morbosidad, no que sea técnica, podríamos decir, para que se den cuenta que realmente fue un buen negocio. Bueno, este es el aquí y el ahora. El Estado ya pagó, ya se solucionó, digamos, hoy por hoy esta situación que pues ha traído un millonario pago. Sin embargo, la población yo creo que debe conocer qué responsabilidades han tenido las administraciones anteriores en este tema, donde pues los anteriores gobiernos se dieron importantes acciones de la geotermia. O sea, hasta dónde, en este contexto que se dio esto, pues hay responsabilidades de las administraciones anteriores. Sí, es correcto. Yo tengo una forma de expresar lo que es: un gobierno entregó la geotermia, un gobierno otro gobierno detuvo la geotermia. El siguiente gobierno peleó y luchó por la geotermia, y este gobierno la rescató. Ya el producto es de nosotros, los recursos es de nosotros, y vamos hacia adelante. Pensemos en nuestros hijos que van a tener este recurso, y una generación limpia y barata. Bueno, en perspectiva está muy bien. Se entregó, se detuvo, se peleó y se rescató.
ahora estamos en ese rescate. ¿Cómo queda el proceso ahora de investigación, arquitecto, a exfuncionarios y exdirectivos de la CEL durante las administraciones del expresidente Francisco Flores, quien está ahora también preso por corrupción? Entendemos que la Fiscalía General de la República tiene algunas acusaciones de peculado y otras a exfuncionarios de esa importante institución. En el CIADI se planteó en la reunión que se empezó hace más de un mes, en el cual se alcanzó el primer acuerdo, que era suspender 30 días el proceso que estaba montado de denuncia en el CIADI, y al final se llegaron dos acuerdos importantes: resolver la parte comercial, que va amarrado con lo civil, y la parte penal, que la liderea ahorita el fiscal general de la República, el licenciado Luis Martínez, y el que le va a dar también seguimiento a la parte penal. Lo que sí puedo decir que resolviendo la parte comercial le quita presión a la parte penal, y esperamos que todo el proceso legal continúe y veremos qué resultado, cómo va a ser. Para eso han acordado un tiempo de 180 días a partir del 7 de diciembre para poder resolver y dar esto, si no se vuelve a activar, dicen en el ambiente del CIADI. Esperamos que esto se resuelva en la forma legal y bajo el liderazgo del señor fiscal de la República. Bueno, el fiscal general de la República tiene las acusaciones de peculado, como ustedes recuerdan, contra Guillermo Solván, es presidente de la CEL, Miguel Lacayo, ex ministro de Economía, y otros funcionarios. O sea que, como dice el arquitecto, eso continúa sin la presión que había con el tema comercial. ¿Cuándo es que se da este traspaso de la totalidad de las acciones que Enel Green Power tenía para la GEO? De casualidad se empezó un 12 de julio del 2014 y se termina el 12 de diciembre de 2014. Eso fue en la Ciudad de México. Ahí hicimos el contrato de compra-venta y endosaron las acciones más preciadas de nosotros, del pueblo salvadoreño. Entonces, es un segundo acuerdo. El de paz fue en el Distrito Federal, sí, y también ahora lo de Enel, sí, esta correcto. Empresa, ¿verdad? Así que ha sido emblemática el país de México para resolver conflictos. ¿En qué condiciones queda ahora esta empresa italiana, arquitecto Enel? Entendemos que se irá del país después de estar aquí 12 años. ¿Cómo quedaron las relaciones? Sí, se hizo un acto simbólico el día martes 16 de diciembre en el local La GEO, en el anfiteatro, así le llamamos, donde se firmó en junio del 2002, el acuerdo de accionistas. Y fue allí donde también ellos firmaron la parte de salida. Ellos se van en amistosos. Fue un arreglo amistoso, nos vamos sin enemistades. Es más, nos vamos a encontrar en el continente latinoamericano, en Chile, en Colombia, Ecuador, Nicaragua, donde ellos también tienen intereses de negocios, y ahí vamos a estar también nosotros porque queremos ayudar a los hermanos latinoamericanos a que desarrollen este precioso recurso. Así que terminamos esa contraparte de relación y terminamos en una buena situación. El acuerdo histórico se firma por El Salvador de parte del fiscal y por la otra empresa. ¿Quiénes firman al final el acuerdo? Como este es el marco del CIADI, es arreglos internacionales que es un escenario que lo provee el BID, el Banco Mundial. Allí fue una demanda contra el Estado salvadoreño, donde la Fiscalía General de la República es representada y ellos ponen también sus abogados que representan. El fiscal de la República contrató un bufete en Estados Unidos y también un bufete de aquí del país para que estuvieran como tropicalizando los datos jurídicos. Es allí donde se da el escenario del acuerdo del 7 de diciembre,
de las dos partes, donde la parte comercial la habíamos firmado nosotros y la parte penal y todo en general el señor fiscal de la República. Ahí queda bajo ese ambiente en el cual los personeros del CIADI lo ven muy bien porque ellos resuelven siempre en contra de alguien, siempre, pero resolver donde se ponen a dialogar y de acuerdo bajo una negociación que es ganar, ellos la miran muy bien. El CIADI, por sus siglas, es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, ¿verdad? Correcto. CIADI. Este es un tribunal arbitral que tiene su sede en Estados Unidos. En Washington. En Washington. Han de ver raro a El Salvador, ¿no? Cómo llega en conflictos tan duros de manera amistosa. Sí. Han visto varios de Nicaragua, han visto Venezuela, han visto Colombia. Hay varios escenarios que ellos han manejado. Y siempre esta firma que tiene el señor fiscal siempre ha defendido los estados. Se especializa en eso. Tienen ese nicho de negocio o de defensa de los países, muy honorable. Ahí quisiera saludar al licenciado Luis Parada, que fue una persona clave para resolver también esta parte, en la parte legal. Por la parte arbitral del que Salvador. Es del bufete en Estados Unidos a favor de El Salvador. Y, arquitecto, yo quisiera que le dijera a la ciudadanía por qué es tan importante que este país, que El Salvador, cuente con la soberanía necesaria para defender su subsuelo. Es que los recursos son del país y hay que protegerlos. Se puede tener un socio financiero que tenga cierta participación, pero la administración y la explotación y la conducción de este recurso está en manos salvadoreñas porque nosotros sabemos cómo hacerlo. Son pocas los países que manejan geotermia y son pocas las instituciones o empresas que conocen geotermia. Nosotros somos parte de esas empresas y nos miran a nivel mundial y en latinoamericano como una esperanza para que les ayudemos a explotar ese recurso. Los italianos vinieron, o Enel vino a aprender de nosotros, a aprender nuevas prácticas, a discutir con nosotros las partes técnicas y se llevaron la experiencia de nosotros. Yo quisiera decir que tuvimos una simbiosis de empresas a empresas como Enel y la Geo, pero realmente quien fue más gananciosa fue Enel. Nosotros le dimos, como dice, cátedra sobre geotermia en Centroamérica, geotermia en Latinoamérica. Vaya, no siempre los socios que vienen del llamado primer mundo, que ahora ya mejor que no se llamen así, aprenden mucho de la experiencia, del recurso, de la preparación, porque El Salvador también cuenta con gente muy preparada en este tema, ¿verdad? Es correcto, los técnicos de la Geo, los profesionales y técnicos tienen la competencia necesaria para poder enfrentar el futuro, enfrentar la hora que estamos haciendo los proyectos y estamos corriendo para que se pueda generar este valioso recurso. ¿Cómo está con los planes para generar energía eléctrica? Como le repito, en diciembre nos fueron dados los permisos del Ministerio de Medio Ambiente para seguir la otra fase de explotación de Chinameca y San Vicente, los dos campos grandes que tenemos ahora para desarrollar, en el cual esperamos en el 2017 ya entrar con 30 megawatts en San Vicente y 50 en Chinameca. Ya ahorita están perforando un pozo en Chinameca y ya dentro de unas semanas se empieza a perforar otro pozo en San Vicente. Tenemos dos máquinas de perforación ahorita perforando para buscar los recursos y en esa va a ser un esfuerzo masivo. Luego también tenemos ya en proyecto para ejecutar la unidad número 5 en Berlín, que va a generar unos 30 megawatts en la zona sur de Berlín, donde vamos a seguir perforando nuevos pozos comerciales, y también la unidad 2 de la binaria, que va a generar 6 megawatts. Esa está actualizada, ya estamos haciendo las licitaciones y competencias
para poder contratar a la empresa que va a suministrar la máquina. Lo demás lo vamos a hacer nosotros con empresas locales para la parte civil. Y ahí vamos haciendo esa proyección de proyectos que estamos ya en ejecución. También tenemos, 4 zonas exploradas, en el cual se le va a pasar a la otra fase de una exploración profunda para identificar ya una área menor y ver la calidad de recursos que podemos tener para una futura explotación. Veíamos este día en uno de los diarios de mayor circulación que a la vez que se pide garantizar inversiones en la GEO y transparentar el acuerdo al cual se llegó, se duda de la capacidad de la empresa para poder generar energía y se hacen unas comparaciones un poco, la verdad, jalada de... Hablan de que si el Estado no es capaz de controlar la chikungunya, que por cierto está controlada, ¿cómo va a ser capaz de controlar una empresa de este tipo? Y se habla de que va a ser bien difícil encontrar inversionistas de la talla de Enel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir a estos detractores de lo que ahora se está haciendo? Mire, tienen que creer que aquí hay mano de obra calificada, profesionales, técnicos. Parece ofensivo que no crean en la mano salvadoreña, en el pueblo salvadoreño, donde ellos residen y disfrutan la energía eléctrica. Es producto de manos salvadoreñas. Y la empresa La GEO no nació el 2002, nació en 1975 cuando pusimos una planta general en Aguachapán. Tenemos la experiencia, tenemos los planes, tenemos la visión. Sabemos lo que hacemos. Hay mucho técnico, mucho personal en la GEO que sabe lo que estamos haciendo y para dónde vamos. Una dirección adecuada, un propósito y un reto grande que lo asumimos con voluntad y patriotismo para hacer que se genere la energía a base de vapor geotérmico. Arquitecto, ¿cómo se encuentra El Salvador con relación a Centroamérica en este tema de generación de energía? Nosotros somos prácticamente el segundo país que genera con energía geotérmica. Somos el primero por el tamaño del país y la participación que tenemos del 23-24% en la matriz energética del país. Y vamos ahorita medio compitiendo con Costa Rica, que también es otro país que le ha dado bastante énfasis en esta generación geotérmica, y vamos a ayudarle a los hermanos nicaragüenses también porque tienen muchos recursos y creo que ahora tienen una mejor visión de lo que pueden hacer y nos han pedido que les ayudemos también. Estamos en Colombia explorando con los hermanos colombianos, la empresa Isagen, que es la contraparte como CEL allá, y le estamos ayudando a ellos en la exploración y ya definieron puntos estratégicos donde van a perforar pozos comerciales. Entonces, sabemos hacer las cosas. Deberían de estas personas creer en el país, creer en el salvadoreño, creer en el profesional que sí puede hacer las cosas y sabe cómo hacerlas. Y bueno, tanto que se criticó y bueno, estos casos penales que están todavía en manos del fiscal general de la República con relación a cómo se administra este tipo de empresas, ¿qué piensan hacer en el tema de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos? Mire, hay formatos, hay procesos de evaluación, hay procesos de compra, hay procesos auditados. Lo mejor que puede tener la empresa lo tenemos nosotros para los controles. Entonces, ahí no sé a qué se refiere, pero es una empresa exitosa, tiene muy buena rentabilidad. Bueno, nos calificaron 2 empresas de riesgo AAA. Eso creo que muy pocas empresas en el país lo tienen. Eso dice mucho de la calidad de generación que tenemos y también de cuidar el recurso y la forma de administrar. O sea, eso lo dice mucho de la empresa. Si nos puede decir un par, porque ya tenemos poco tiempo, de las proyecciones que usted tiene para el 2015, las apuestas que tiene la CEL.
Bueno, seguir la etapa de exploración profunda en Chinameca y San Vicente. Hay muchos pozos que perforar, muchas tareas que realizar. Vamos a contratar más personal también este año para seguir las siguientes etapas. Vamos a continuar con los convenios con las universidades para que nos apoyen con los recursos de los profesionales que van saliendo ahí. Tenemos una idea, un sueño y lo vamos a realizar. A mí me gusta, y al grupo de la CEL y a todo el equipo técnico que conforma el grupo CEL, nos gusta que las cosas sucedan y así va a pasar. Bueno, yo le dejo las cámaras de GenTV para que usted se dirija a la población con motivo de estas fiestas ya de fin de año. Bueno, les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2015 de parte del Grupo CEL. Les prometemos y nos comprometemos a que vamos a generar más energía para este pueblo salvadoreño, en el que tanto queremos todos nosotros. Antes de despedirnos, yo quisiera que diera un consejo, una sugerencia a la ciudadanía que no cuida la energía eléctrica en su domicilio, en su trabajo, en todos los lugares, por favor. Bueno, cuidemos la energía, no abusemos de los tomas, busquemos la asesoría para que no haga un conato de incendio para que podamos ahorrar. Busquemos apagar las luces donde no necesitamos. La energía es para todos, pero cuidémosla, porque entre más ahorro tengamos, más podemos nosotros expandir más proyectos. Muy bien, y yo lo voy a secundar. Lugar que no necesita tener prendida la luz, porque está la luz del sol, pues no prendamos la luz, hombre. Y si vamos a salir de un cuarto, pues apaguemos la luz, porque al final es de todas y todos esta generación y hay que cuidarla. Bueno, agradecemos mucho al arquitecto David López Villafuerte, presidente de la Central Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, por haber venido esta noche aquí a GenTV Opiniones. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, y a usted, amiga, amigo, el día de mañana a las 7 de la noche, una nueva entrevista aquí en GenTV, el canal que te ve.